La Tierra, un planeta único, agitado y dinámico. Los continentes se mueven y colisionan. Los volcanes hacen erupción. Los glaciares crecen y se alejan. Las fuerzas titánicas siempre están trabajando, dejando huellas de misterios geológicos. En este episodio exploraremos cómo el hielo modeló a la América del Norte de nuestros días. Los geólogos descubren cómo la temperatura descendió a unos -3 grados centígrados durante todo un año. Cómo una pared de hielo 8 veces más alta que el Empire State cubría la mayor parte de América del Norte, y cómo el hielo creó las maravillas geológicas de los Estados Unidos. Es un episodio helado en el drama continuo de cómo se formó la Tierra. Hay una increíble fuerza física que ha tenido más efecto en la formación de América del Norte que cualquier otra cosa. Esta fuerza es el poder dinámico e indetenible del hielo. Durante millones de años, capas de hielo de al menos 2 kilómetros de espesor han decapitado las montañas del continente y han represado y desviado los ríos. Pero la manera en que el hielo ha tallado y esculpido el paisaje norteamericano apenas está saliendo a la luz a medida que los científicos investigan el impresionante efecto geológico de la era del hielo en los Estados Unidos. Durante siglos, los primeros geólogos de Estados Unidos estaban intrigados por marcas misteriosas sobre las piedras de América del Norte y por los cúmulos de piedra que estaban esparcidos sobre la Tierra. Muchos pensaban que estas características eran la prueba de una gran inundación que ocurrió en un pasado remoto. Pero en 1847, un profesor de la Universidad de Harvard, que tenía poco tiempo en el cargo, tuvo una nueva y radical idea. El geólogo Louis Agassiz comparó el paisaje y las rocas de América del Norte con la geología de los glaciares de su Suiza natal. Elaboró teorías que ya venía desarrollando cuando estaba en los Alpes suizos 10 años antes, y la base de estas teorías era que América del Norte estuvo enterrada bajo el hielo. El trabajo de Agassiz en Harvard lo hizo famoso en todo el mundo. Pero la prueba definitiva de su teoría de la edad del hielo no llegó sino hasta la década de 1950. Esta prueba estaba en el fondo marino del Océano Atlántico. Esta prueba todavía está guardada en este laboratorio refrigerado en la Universidad de Miami. Cientos de tubos plásticos representan la extraordinaria ventana que les permite a los científicos ver hacia el pasado y saber cómo era el clima en la antigua Tierra. Los registros que están en esta habitación es la información fundamental que tenemos sobre los cambios climáticos que han ocurrido en los últimos 2 millones de años. Es decir, son el punto de partida que mostró la verdad sobre los cambios que ocurrieron en los períodos glaciales. El oceanógrafo Cesare Emiliani recolectó muestras de lodo. Cuanto más profundo excavaba, viajaba más atrás en el tiempo y más antigua era la muestra que llevaba a la superficie. Estas son muestras de lodo del fondo marino. En el lodo hay pequeños organismos que dan cuenta de la temperatura, la salinidad y otras condiciones que necesitan estos organismos para vivir. Estas diminutas criaturas subacuáticas se llaman foraminíferos. Su composición química varía según la temperatura del agua donde viven. Los insectos marinos que se encuentran en diferentes capas actúan como pequeños termómetros y muestran qué tan caliente o fría era la Tierra en diferentes épocas del pasado. Revelan que hace más de 2 millones de años, la temperatura media anual en los 48 estados de Estados Unidos era de aproximadamente 13 grados Celsius, cerca de 3 grados más caliente que la temperatura promedio actual.
Luego, la temperatura empezó a descender por debajo de los 0 grados y permaneció así durante meses. Los grandes cambios ocurrieron muy rápidamente en términos geológicos. En 10.000 años, la temperatura media anual llegó hasta menos 3 grados Celsius, la temperatura media durante el invierno en Chicago. Hasta el sol de hoy, los científicos no están seguros de por qué la temperatura disminuyó tan rápido. Se piensa que pudo haber sido por la variación de la órbita de la Tierra, un cambio en el eje e incluso la creación de la cordillera del Himalaya. Lo que sí es cierto es que con las temperaturas bajo cero durante todo el año, la nieve nunca se derretía. Una poderosa tormenta de nieve podía depositar unos 40 millones de toneladas de nieve. Y el creciente peso de la nieve hacía que ésta se compactara y se crearan sólidas capas de hielo. La era del hielo de Estados Unidos ya había comenzado. Una importante pista para saber qué pasó después está en una cantera a las afueras de un pueblo de Champaign, en Illinois. En las canteras, las rocas que normalmente están escondidas bajo la superficie son expuestas por detonaciones comerciales. Esto es una oportunidad para que los geólogos examinen las rocas que normalmente no verían. Esta roca, que está en este banco arenoso endeble, es una prueba importante para la historia de los últimos cientos de miles de años en América del Norte. Es de las que llamamos errática, una roca que no es de este lugar. Se movió varios kilómetros para llegar hasta aquí. Es un tipo de granito que se encuentra con frecuencia en Canadá. De alguna manera llegó hasta Illinois. Pero no es la única. En todos los estados del norte hay rocas de todas las formas y tamaños que no son de los lugares donde están. Esta es del tamaño de un elevador. Se encuentra en Central Park, Nueva York. Es originaria de Nueva Jersey. Y esta es del tamaño y peso de un automóvil y viajó unos 805 kilómetros desde el norte de Ontario. Los científicos han descubierto cómo estas enormes rocas se han desplazado desde lugares tan remotos. Las capas de hielo que se formaron hace 2 millones de años se comenzaron a mover como enormes glaciares por el norte de Estados Unidos. Muchas de estas enormes piedras pudieron congelarse, desprenderse de la gran roca donde se encontraban y desplazarse en el glaciar cientos de kilómetros como en una cinta transportadora y llegar a los lugares donde las encontramos. El siguiente reto de los investigadores es determinar la distancia que recorrió el hielo. Para eso, deben volar. Bajo la luz de la mañana, Brown ve una pequeña y misteriosa colina que sobresale de las llanuras de Illinois. Sin la capa de árboles que la cubre, la forma de la montaña le revela a Brown los secretos de su formación. La zona ondulada mide unos 645 kilómetros. Si nos fijamos en los accidentes geográficos y en la forma de la Tierra, podemos resolver el misterio de la historia de la era del hielo. El accidente geográfico que Brown estudia es un montículo de sedimentos que los geólogos llaman morrena. Es una acumulación de residuos que un glaciar arrancó de la Tierra, arrastró y dejó en una orilla. Esta colina marca el lugar donde el glaciar se detuvo en su camino hacia el sur. Los geólogos de todas partes de Estados Unidos han registrado las posiciones de otras morrenas. Esto los ayuda a verificar qué tan lejos llegaron las capas de hielo de América del Norte. Casi 2/3 de América del Norte estaban bajo el hielo. Hasta ahora, los científicos que estudian la era del hielo de Estados Unidos han descubierto
Diminutos organismos que se encuentran en el fondo marino que demuestran que la temperatura de Estados Unidos llegó a -3 grados Celsius al comienzo de la era del hielo. Y las morrenas formadas de rocas y sedimentos que muestran los puntos donde las capas de hielo se detuvieron. Pero el caos del hielo no termina ahí. El reto que tienen los geólogos es descubrir cómo el hielo creó los más famosos paisajes de América del Norte. Hace 2 millones de años, las temperaturas bajaron y enormes capas de hielo se dispersaron por casi toda América del Norte. Los geólogos han descubierto los efectos en la Tierra que estaba bajo el hielo en movimiento. Los investigadores encuentran características comunes en los lugares que estuvieron bajo el agua. Piedras alineadas, todas ordenadas de la misma forma. Esto es un buen ejemplo de lo que es un pavimento de rocas. Esta concentración de rocas y adoquines que están en línea es del grueso de 1 o 2 piedras. Los científicos se percataron que los pavimentos de roca debieron estar bajo la base del glaciar. Incluso las rocas más duras terminaron con rasguños y hendiduras. El glaciar arrastra fragmentos de piedras y al hacerlo, rasguña, pule y produce unas hendiduras en las rocas llamadas estriaciones. Esos rasguños son pistas fundamentales para poder descubrir la forma en que la era del hielo cambió a Estados Unidos. Podemos medir su orientación para obtener información sobre la dirección del bloque de hielo. Coloco mi brújula al lado de las estriaciones de esta roca y el aparato indica que la corriente del hielo vino del noreste, desde allá hacia acá. Pero los rasguños que hay en otras rocas situadas en todo el norte de Estados Unidos se orientan hacia diferentes direcciones. Estas rocas formadas por sedimentos del hielo están en Central Park, Nueva York. Por los rasguños que dejó el glaciar, se puede decir que vino del noroeste. Solo hay una explicación para este movimiento del hielo. Los rasguños no los hizo una sola capa de hielo, como se pensó en un principio. Fueron el resultado de la acción de varias capas. Este fenómeno de avance y retroceso y el cambio en el paisaje no pasó solo una vez, ha pasado muchas veces. Por donde el hielo pasó, dejó marcas en las rocas que estaban debajo de él. Estas marcas les han dado pistas a los investigadores para ayudarlos a establecer un patrón de los movimientos del hielo. Sin embargo, el tener una clara visión general requiere muchas investigaciones geológicas. El ciclo de glaciación, de avance y retroceso, nos deja un gran misterio para resolver. Solo vemos fragmentos de este rompecabezas por todos lados, como en una cantera. Por eso se nos hace complicado saber cómo estaban ordenados estos fragmentos en un principio. El hielo cambió las condiciones de vida de las tierras. Estos cambios incluyen la erosión y los residuos de los glaciares, que hicieron que la apariencia de la Tierra fuera diferente. Los grandes glaciares, al ir sobre la Tierra a una velocidad de 60 centímetros por día, desviaron el curso de los ríos antiguos. Ni el río Mississippi fue obstáculo para el hielo. Cambió la posición del río Mississippi, que pasaba por el centro de Illinois. Un glaciar se movió por todo el estado y creó una represa de hielo a lo largo del antiguo río. Se formó un inmenso lago al borde del río que al final se desbordó y creó un nuevo río a 129 kilómetros hacia el oeste, que es el mismo curso que sigue hoy en día. Cuando las capas de hielo se derritieron, causaron efectos de la misma magnitud. Produjeron grandes inundaciones que tuvieron que drenar en alguna parte. Se formaron nuevas tierras con nuevos ríos, nuevos canales, nuevos cauces. Lo que había cambió por completo.
En los lugares donde las rocas eran blandas o había fallas, los glaciares excavaron gigantescas cuencas. Cuando ocurrieron las inundaciones, estas depresiones se llenaron de agua rápidamente. Todos los lagos naturales que hay en Indiana, Illinois y Wisconsin se crearon gracias a los glaciares. Las cuencas más grandes hechas por la acción del hielo ahora son lo que llamamos los Grandes Lagos. Estos cráteres llenos de agua situados en América del Norte miden unos 8 kilómetros cúbicos. El agua que contienen podría inundar todo el estado de Nueva York hasta una profundidad de 183 metros. Pero eso es tan solo una pequeña fracción de la cantidad de agua generada por el hielo, de un total de aproximadamente 62.800 kilómetros cúbicos. Eso equivale a 100 veces más que toda el agua que hay actualmente en todos los ríos de la Tierra. La corriente bajó por la escarpadura del Niágara a una velocidad de 159.600 millones de litros por minuto, el equivalente a una piscina olímpica y media cada segundo. Eso formó un desfiladero de más de 11 kilómetros con 55 metros de profundidad a través de una roca sólida. La era del hielo creó una de las maravillas modernas del mundo, las cataratas del Niágara. La siguiente tarea de los investigadores era saber por qué el hielo avanzaba y retrocedía con tanta frecuencia. No fue sino hasta mediados de la década de los 60 que se descubrieron pistas concretas. El ejército de Estados Unidos estaba construyendo bases en algunos de los lugares más remotos de la Tierra. Esto es un laboratorio ártico ideal. Está permanente bajo una capa de hielo polar que cubre todo, excepto algunas zonas costeras de la isla. Los geólogos se dieron cuenta de que cuando extraían muestras de hielo con taladros huecos, encontraban registros históricos excepcionales. Estas muestras y otras que se han extraído desde entonces están guardadas en un laboratorio en Denver, Colorado. Estamos en el área de climatología de Fort Knox. Lo que hay en estos tubos es muy valioso en términos de lo que sabemos sobre el clima y lo que hemos aprendido en los últimos 50 años. Estos tubos contienen cilindros de hielo de 91 centímetros de largo, cada uno de los cuales se obtuvo de una capa de nieve compactada. Pero lo que realmente fascina a los científicos es lo que está dentro del hielo. Las nevadas de cada año caen sobre las de los años anteriores, formando capas poco rígidas que atrapan aire entre los copos de nieve. Las muestras de hielo son el único registro bueno que tenemos de la atmósfera del pasado. En una muestra de hielo se pueden observar burbujas diminutas y en ellas hay aire intacto desde hace 1000 o hasta 1.000.000 de años. Cuanto más profunda es una burbuja, más antiguo es el aire que contiene. No solo contiene indicios de temperatura, también indicios de polvo que nos dan información de la circulación atmosférica, especialmente de los gases del efecto invernadero. Cada capa de hielo corresponde al momento histórico exacto de cuando la nieve cayó. Cuando los científicos analizan las burbujas de cada capa, pueden saber cómo era la atmósfera de la Tierra en el pasado. Imaginen que están escribiendo un libro y que cada año le añaden una página. Las páginas se acumulan y se acumulan. Los científicos expertos en el clima vienen un tiempo después y leen cada página de la misma manera que estudian la capa de hielo. Al leer este gélido registro del clima de la Tierra, se ha descubierto que el crecimiento y la disminución del hielo en Estados Unidos siguió un patrón definido. Hemos podido observar que en los últimos millones de años ha habido movimientos regulares de glaciaciones, generalmente una cada 100.000 años. Algunas teorías sugieren que los periodos más fríos coinciden con las variaciones de la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Pero esto no es lo único que revelaron las muestras de hielo.
Las muestras que el señor White ha estudiado indican que cuanto más duraba la era del hielo, peores eran las condiciones. Hace 400.000 años aproximadamente hubo un período con menos glaciaciones comparado con los períodos donde eran abundantes. Hasta ahora, los detectives geólogos han descubierto pruebas de cómo la inclemente era del hielo moldeó las características más importantes del continente. Los rasguños en las rocas muestran los movimientos de los glaciares en América del Norte. Y las muestras de hielo contienen información sobre un ciclo de 100.000 años de congelamiento y descongelamiento y de las temperaturas que descendían a lo largo de la era del hielo. Hay nuevas pistas que hacen pensar que el increíble efecto que tuvo la era del hielo en Estados Unidos no terminó allí. La siguiente investigación estudia cómo el hielo modificó la forma de la Tierra y transformó las costas de toda América del Norte. Hace 2 millones de años, la temperatura media anual disminuyó de manera espectacular. Los glaciares en movimiento dispersaron capas de hielo sólido incluso hasta en Illinois. Los investigadores quieren saber qué tan gruesas eran esas capas de hielo y qué causó el peso del hielo en América del Norte. La primera pista estaba en el estado de Nueva York, en la montaña del Oso. Nadie sabe qué tan gruesa era la capa de hielo que vino del noroeste, pero ahora estamos en la cima de la montaña del Oso a 390 metros sobre el nivel del mar. Lo que vemos son una serie de marcas características de la erosión glacial, producidas por grandes bloques de roca sólida incrustados en la base de un glaciar muy grueso. Esas rocas alisadas modifican la superficie de esta roca firme, arrancando trozos de piedra mientras el glaciar se mueve sobre la montaña del Oso. El descubrimiento de Charles McGuerian en la cima de la montaña muestra qué tan grueso debió ser el hielo que avanzaba. Quizá la capa de hielo glacial solo rozó la montaña del Oso. Sin duda, la capa de hielo pasó sobre la montaña sin dificultad. Muchos piensan que esta capa de hielo glacial tenía 1,5 kilómetros de espesor. Las marcas son una prueba clara de que la capa de hielo que pasó por Nueva York debió ser 4 veces más alta que el Empire State. Estas cifras le permiten a McGuerian calcular la cantidad total de hielo que cubrió a América del Norte. La sorprendente cifra es 27.359 millones de kilómetros cúbicos de hielo. Observen este bloque de hielo, tiene unos 15 centímetros de espesor. Para cubrir a América del Norte necesitaríamos 1.000 millones de estos cubos. Un número demasiado grande para imaginarlo. Este bloque de hielo pesa un poco más de 12 kilogramos y mide unos 15 centímetros. Pero 27.359 millones de kilómetros cúbicos de hielo cubrirían Estados Unidos. Cuando calcularon el peso total del hielo, obtuvieron una cifra incomprensiblemente grande. 68.000 billones de toneladas. Ese gran peso no solo tuvo efecto sobre Estados Unidos, también cambió la forma del planeta. No es para menos. Aquí tengo una pelota con un dibujo de la Tierra con cada uno de sus continentes. Esta es la costa de América del Norte. Durante la era del hielo, la nieve se empezó a acumular en Canadá y a medida que el hielo se hacía más grueso, se iba moviendo hacia abajo, especialmente hacia Illinois. Cuando eso sucedió, la masa de hielo hundió la masa continental. La corteza terrestre sólida está sobre lo que los científicos llaman el manto, una roca semifundida que parece plástico caliente y pegajoso. El peso de las grandes capas de hielo hundió zonas tierra adentro y al mismo tiempo hizo que algunas partes de la costa sobresalieran del mar.
los investigadores también han encontrado pruebas de que el hielo modificó de otras formas la costa de Estados Unidos. Es decir, los bordes que demarcan el continente en el presente. Una prueba surgió en el centro de Miami, extrañamente, donde hay un juzgado municipal. Estamos frente a este impresionante edificio de principios del siglo XX. Lo curioso es que los materiales que se usaron para construir sus paredes, estas rocas están formadas por arrecifes de coral fosilizados. Si observamos con cuidado, podemos saber un poco sobre el pasado de Florida y tal vez sobre el futuro. El coral se forma de esqueletos muy duros de carbonato de calcio de criaturas marinas diminutas que solo se crían en aguas muy poco profundas. Pero la piedra de este juzgado es de un antiguo arrecife de coral que ahora está a 1,5 kilómetros del océano y bastante más elevado sobre el nivel del mar. Estoy a casi 2 metros del nivel del mar. A mi lado está una roca de unos 2 metros de altura. Lo interesante de esta roca es que está compuesta de corales fosilizados. El hecho de que estemos aquí entre estos corales fosilizados nos indica que en el pasado habríamos estado a 5 metros bajo el agua. Las rocas de coral son de hace unos 130.000 años. Lo que significa que el nivel del mar en las costas de Miami debió ser más alto de lo que es en la actualidad. Cuando los expertos trataron de saber por qué el nivel del mar era tan alto en ese momento, encontraron nuevas evidencias sobre los arrecifes de coral de Florida. El misterio se hizo aún más profundo. Unos buzos encontraron un arrecife de coral cerca de la costa de Miami. Estaba sumergido a 137 metros bajo la superficie. Estos corales se formaron hace unos 25.000 años. Como los arrecifes solo existen en aguas poco profundas, los científicos se dieron cuenta de que el nivel del mar para el momento de la formación de estos organismos debió estar más bajo que hoy. Eso significa que la costa pudo haber estado en otro lugar. Nos encontramos a 3 kilómetros costa afuera del Fort Lauderdale, muy cerca de la corriente del Golfo, pero hace 20.000 o 25.000 años el nivel del mar era mucho más bajo. Estaríamos al lado de la arena. Ahora estamos en medio del océano. Antes habríamos estado viendo una playa enfrente de una hermosa ladera. Los investigadores que estudian los registros de coral se percataron de que los crecientes y menguantes niveles del mar modificaron varias veces la forma de Estados Unidos. Si se fijan en el contorno de Estados Unidos, el que yo aprendí a dibujar en la escuela, entonces habría dibujado a Florida diferente. Hace 25.000 años, cuando el nivel del mar era más bajo, Florida era 3 veces más grande de lo que es hoy en día, porque había más tierra fuera del agua. Los geólogos descubrieron que los cambios del nivel del mar cerca de la costa estaban directamente relacionados con los diferentes niveles de hielo que había sobre la Tierra. Ese descubrimiento fue la clave para entender los efectos de la era del hielo. El agua se evaporó de los océanos y se condensó en la atmósfera para formar nieve. Pero en periodos más fríos, esa nieve se acumuló en capas sobre la superficie terrestre. Cuando la mayor parte del agua del planeta quedó en forma de hielo, en los océanos había muy poca agua y el nivel del mar disminuyó. Cuando el planeta está frío, hay más hielo sobre la Tierra y el nivel del mar decrece. Por esa misma razón, cuando el planeta está más caliente, hay menos hielo sobre la Tierra y el nivel del mar aumenta. Eso es muy lógico porque cuando el hielo se derrite va hacia el océano. La historia de cómo el hielo moldeó a América del Norte se hace cada vez más evidente. Las grietas en el estado de Nueva York indican que las capas de hielo tenían unos 2 kilómetros de espesor. Los antiguos arrecifes en la costa de Florida muestran que el nivel del mar cambió constantemente.
Los científicos también se han percatado de que además de modelar el continente, el hielo reveló un puente hacia otras tierras, influyendo directamente en el futuro de la humanidad. La era del hielo en América del Norte empezó hace 2 millones de años. Mientras la Tierra giraba alrededor del Sol, las temperaturas en Norteamérica fluctuaron. Hace 130.000 años, la Tierra disfrutó de un clima tropical. Pero hace 25.000 años, la Tierra se puso fría como nunca. Los glaciares de más de 1 kilómetro de espesor cubrieron América del Norte. Ahora los investigadores quieren saber cómo estas heladas temperaturas alteraron el curso de la historia de la humanidad en Norteamérica. En las cuevas de Paisley, en Oregón, los científicos están desenterrando pistas muy importantes que dejaron los humanos. Aquí está el coprolito. Es una muestra hermosa. La prueba es coprolito, excremento humano fosilizado. Aquí se encuentran los restos humanos más antiguos de los que se tenga conocimiento en Estados Unidos. Su ADN indica que tal vez estas personas vinieron desde Siberia hace unos 14.300 años. Hoy, América del Norte está separada de Siberia por mar abierto. Pero el hecho de que personas de Siberia hayan llegado a Estados Unidos muestra que hace unos 14.000 años un puente de tierra pudo unir a ambos continentes. Los geólogos están seguros de que una gran cantidad de hielo sobre la Tierra significa menos agua en los océanos. Pero lo más importante para el futuro de Estados Unidos es que la retirada de los océanos Pacífico y Ártico dejó el fondo marino que hay entre América y Siberia al seco y al descubierto. Pero todavía existe una duda. Las personas que vivían en las cuevas Paisley hace 14.000 años pudieron haber llegado a Estados Unidos por vía marítima. Pero esa teoría queda descartada con el descubrimiento de este artefacto. Esta herramienta estaba en el hueso de un camelops, también conocido como camello occidental. Se puede ver la curvatura del hueso aquí. Esta es la parte exterior. Si estuviera completa, sería un gran arco. Las personas separaron esta parte y modelaron esta parte dentada. El animal que murió aquí es el ancestro del actual camello de 2 jorobas asiático. Pocas personas saben que evolucionó en Estados Unidos. Los camellos vivieron aquí durante casi 40 millones de años. Me sorprende que la gente no sepa que los camellos sí habitaron esta zona. De hecho, el primer fósil de camello que se encontró fue en Dakota del Sur y es anterior a otros que se han encontrado por millones de años de diferencia. Estos descubrimientos muestran que los camellos evolucionaron en Estados Unidos y durante mucho tiempo solo se encontraban en esta zona. Los camellos no pudieron migrar por el mar. La única forma de entrar a Asia tuvo que ser a través de un puente terrestre. Pero aún queda un misterio sin resolver. Los registros fósiles indican que los camellos desaparecieron de América del Norte hace 12.000 años. Los científicos quieren saber por qué. No hay duda de que al final de la última glaciación hubo una importante reducción en el número de especies que habitaban en el hemisferio occidental. ¿Por qué ocurren estas cosas? Tal vez porque el clima tuvo un cambio drástico y rápido que las criaturas no se pudieron adaptar.
Volvamos al laboratorio de las muestras de hielo en Denver, donde Jim White examina las pruebas que podrían confirmar que la era del hielo acabó con los camellos. Este trozo de hielo es fascinante. Es una de las piezas más importantes de la colección. Este es el momento crucial del cambio climático. La prueba es una muestra de hielo. Es una cápsula de tiempo que contiene la temperatura de América del Norte hace 12.000 años. Indica que Estados Unidos llegó a ser más frío. Hemos abierto el libro del clima. Si lo contamos a partir de hoy, estamos en la página 12.000. A partir de este momento, hubo 1.000 años de frío. Es la prueba del último respiro de la era del hielo. Otro rápido congelamiento de América del Norte. Estos abruptos cambios de temperatura pueden significar una variación de 10 grados centígrados en 50 años o menos. La temperatura varía 1 grado centígrado cada año. Eso equivale a una variación de menos 9 grados Celsius. Es un cambio como ir desde Miami a Montreal, haciendo un cambio climático. Todo se congeló muy rápido, de un frío leve hasta un frío intenso en menos de un siglo. Y permaneció así durante casi 1.600 años. El frío era tan intenso que acabó con los camellos, mamuts y otros grandes animales de Estados Unidos. Fue un cambio climático como una montaña rusa y debió haber sido muy difícil para las plantas y animales que vivieron en esa era. Estas temperaturas extremas de la primera era del hielo vieron su fin hace unos 10.000 años. Fue la última vez que hubo hielo sobre el continente. Los científicos que están investigando el legado del paso de las capas de hielo por América del Norte han descubierto coprolito, una prueba importante de que los glaciares hicieron que el nivel del mar descendiera y expusiera un puente terrestre que unió a Siberia con América del Norte. Y esta muestra de hielo indica cuándo terminó el frío intenso de la era del hielo. A continuación, los científicos investigan cómo el final del frío intenso marca el comienzo del periodo caliente en el cual vivimos, y cómo la era del hielo en Estados Unidos podría causar desastres en algunas de las ciudades más importantes. Las heladas que duraron más de 2 millones de años causaron que grandes capas de hielo se movieran por toda América del Norte. El hielo chocó, rasguñó e inundó la tierra y así creó los accidentes geográficos más famosos de Estados Unidos. Los grandes lagos, el poderoso río Mississippi y las cataratas del Niágara se crearon por la acción del avance y retirada del hielo. Durante los últimos 10.000 años, la Tierra se ha puesto cada vez más caliente y el paso del hielo ha tenido efectos en América del Norte, en muchos aspectos, todos de igual importancia. El hielo modificó las condiciones existentes de la Tierra, cambió la manera en la que vivimos en este ambiente. De ahí obtenemos el agua potable y nuestros suelos fértiles son parte de ese legado. Las tierras cultivables más productivas del mundo están en América del Norte y desde el punto de vista económico obtenemos miles de millones de dólares gracias a la agricultura. Todo ello como resultado de la era del hielo. Durante la era del hielo, buena parte de América del Norte estuvo cubierta de hielo. Hoy, el hielo cubre solo 47.000 kilómetros cuadrados. El hielo, que es cada vez menos, es un recurso precioso para Estados Unidos. En verano, tan solo en el estado de Washington, los glaciares al derretirse suministran más de 3 trillones de litros de agua potable. Pero esto tiene un precio. El hielo que se derrite hace que el nivel del mar aumente 30 centímetros cada siglo. Es una cifra que va en aumento. Y los científicos que estudian la vida en los océanos están viendo las consecuencias.
Los corales construyen ciudades como lo hacemos los seres humanos. Los corales han tenido que moverse con el nivel del mar. Si el nivel baja, los corales tienen que bajar. Si el nivel del mar sube, ellos también tienen que subir. La pregunta es si los seres humanos seremos capaces de adaptar nuestras ciudades, así como lo hacen los arrecifes de coral. Actualmente, cerca de 10% de la superficie del planeta está cubierta por hielo, es decir, aproximadamente 9.700 millones de kilómetros cuadrados. Pero el hielo se está derritiendo rápidamente. Si el calentamiento actual continúa, todos los glaciares del Parque Nacional de los Glaciares en Montana habrán desaparecido para el año 2030. En la actualidad, el glaciar más grande de Estados Unidos es el glaciar de Bering, en Alaska. Mide unos 200 metros de largo y 16 kilómetros de ancho y tiene unos 800 metros de hielo sólido sumergido en el agua. Sin embargo, en los últimos 20 años el hielo se ha hecho cada vez más delgado, unos 180 metros más delgado donde el glaciar alcanza el nivel del mar. Hay tanto hielo derritiéndose que cada año esto produce más de 11 kilómetros cúbicos de agua, el doble de la cantidad de agua que hay a lo largo del río Colorado. Al mismo tiempo, el hielo del océano Ártico ha disminuido 100 millones de kilómetros cuadrados, el equivalente al territorio de Texas y Nuevo México juntos. Si el hielo que hay en la Tierra continúa con este ritmo de descongelación, el mapa de Estados Unidos volverá a cambiar. Así era Florida en 1995. Así podría ser en 100 años. Una pérdida de más de 16 millones de kilómetros cuadrados, donde vivieron 1.5 millones de personas en el año 2010. Al ritmo actual de incremento del nivel del mar, así podría verse la costa de Florida dentro de 2 siglos, en el año 2200. Esto es Miami, o lo que queda de la ciudad. Para ese entonces, Ocean Drive podría estar bajo el agua. El mar regresaría al mismo lugar donde estuvo hace 30.000 años. Los geólogos que investigan la era del hielo en Estados Unidos han encontrado pruebas de que la fuerza del hielo fue crucial para la creación de la actual América del Norte. Los microorganismos del fango marino actuaron como termómetros diminutos que registraron la historia de la era del hielo en Estados Unidos. Las morrenas son una muestra de que los glaciares se desplazaron tanto como para cubrir 2/3 del continente bajo el hielo. Las grietas que están en una colina del estado de Nueva York muestran que las capas de hielo tenían casi 2 kilómetros de grosor. Y los antiguos arrecifes de coral son pruebas de que el nivel del mar cambió muchas veces durante la era del hielo en Estados Unidos, que duró 2 millones de años. La investigación ha develado el misterio de cómo el hielo esculpió la geología de Estados Unidos. Pero ese proceso aún no termina. Mientras el hielo de América del Norte se derrite, descubre territorios que han estado bajo el agua desde hace miles, incluso millones de años. Es la mejor prueba de que la Tierra está en un cambio constante.